Los AirPods. Uy, Esas bichas se ven inútiles. Así ni siquiera se me hacen interesantes. es más, te digo algo, creo que la única, literalmente solo mencionan los iPods para mencionar al maní. O sea, la única razón de existir de ellos es ayúdanos con el maní. Son el counter. Es lo único para lo que sirven, cabrón. ¿Saben? Me encantan como, no solo por esta historia, pero creo que en varias historias de la Fundación SCP dicen, es que la fundación tiene recursos infinitos, güey, dinero infinito, güey, mucho recurso. But hay apagones de luz cada 2x3. De a huevo. No era muy infinito. Es que en ese multiverso no era infinito. Siempre se puede todo, bueno, los iPods. Conoce a Trevor Que no Hawthorne, crean inútil, ahora no conocido como D4651. Ya que ya entro, ya veámoslo. Bueno, En el exterior A ver, era un ladrón a ver, armado ¿quién que es esta asesinó a madre? 2 personas durante un tiroteo en una tienda de conveniencias en Texas. Pium, pium. Pero ahora, desde que fue condenado a muerte, la Fundación SCP lo recogió para pruebas de clase D. Conozcan también a la investigadora junior, la doctora Julia Reed. amigos, se una van a la aspirante- mierda en la fundación, de verdad. O sea, hizo un tiroteo, no digo que sea poca cosa, pero hizo, No, nada más. Pero eso pasa todos los días en Estados Unidos. o sea, hizo un tiroteo y ya está, vamos a tirarlo a 682, no hay de otra. Quizás un SCP mortífero te haga reflexionar. Vamos a ponerlo a limpiar la habitación del maní. Entra, no hace nada, no se mueve. Se va al carajo, también hay más historias así, bueno. a científicas de la Fundación con una enfermedad cardíaca no diagnosticada. El tipo de afección cardíaca que no combina muy bien con un trabajo hay un de alta SCP presión que en la carga de- Fundación SCP. De hecho, sí, Estos dos se despertaron la mañana del 6 de diciembre de 2011, Y así completamente inconscientes del hecho de que estaban a solo unas horas de causar una de las brechas de contención más devastadoras que el sitio 19 había visto en años. Muchas personas murieron ese día, pero afortunadamente Un día para los normal en la demás, Fundación. SCP-131 estaba allí para salvar el día. Cuando Wow. piensas en un héroe, probablemente no te imaginas un par de pequeños cyborgs con un ojo y la inteligencia de un gato doméstico. Esas madres, Pero esta qué es la bonito. historia de cómo 2 de las anomalías más sencillas en el sitio 19 lograron salvar a miles de personas de 2 de los Sí, uno de esos. residentes más peligrosos del sitio. ¿Sabes? Yo creo que Abre se ven los bonitos ojos y porque manténlos están dibujados, abiertos. pero se Si ven bien parpadeas, cursiados. se acabó Sí, todo. Uno ¿Cuánto mirándote, tiempo puedes aguantarlo? imagínate. Difícil, ¿verdad? Ahora imagina que estás teniendo un concurso de miradas con una entidad que puede matarte si te atreves a parpadear, aunque sea por una fracción de segundo. O peor aún, una criatura que potencialmente podría matar a cientos o incluso miles de personas si tu atención se desvía de ella durante un periodo de tiempo. Intenta ¿Y mantener esa los madre ojos qué? abiertos con ese tipo de presión. Creo que Estamos es el hablando maní, de pero dos de las anomalías de clase hace- Euclid y Keter más mortales que existen. SCP-173, la escultura asesina, una entidad violenta de clase Euclid que es incapaz de moverse mientras se la mira. Si deja de ser vista, romperá el cuello de cualquiera que esté cerca. Y SCP-689, conocido como el perseguidor en la oscuridad, ¿Quién es era una este? estatua igualmente güey, peligrosa y ¿quién que era? exige aún más atención. Estas dos entidades son más que peligrosas. Incluso SCP-682 está aterrorizado por la escultura asesina. Y los investigadores han estado considerando durante bastante Es que tiempo te digo, lo que el sea uso lo de ponen con 689 682. para eliminar al reptil difícil de destruir. Sin embargo, su mayor preocupación es si la estatua de 30 centímetros de altura causaría en el proceso demasiado daño colateral al personal de la fundación. Mira este güey. Trevor Hawthorne era parte idea. del grupo clase D de 3 hombres destinado a limpiar la cámara de contención de SCP-173 a intervalos regulares. Bueno, supongo que funciona Mientras igual que están el de maní. servicio de limpieza, 2 clase D deben mirar a la escultura mientras ¿Será? el otro limpia la celda, alternándose para parpadear. Pero esa mañana Trevor se había despertado en su celda de contención con una migraña mortal. Y No. pronto, esa migraña estaría matando a mucho más que solamente a él. Los procedimientos de contención en la celda de 689 también pues eran un parece que trabajo de 3 funciona. personas. 689 es una pequeña estatua de esteatita verde de un ser esquelético sentado en un trono, que se cree que es una deidad de la muerte del inframundo descubierta por arqueólogos ¿Qué? alemanes en la India. Esta es una obra de arte religioso que exige tu atención, o tú y cualquier otra persona que haya visto Pero esta todo pesadilla de clase descubriendo- Keter sufrirán un destino horrible. Los carajo? paleontólogos descubriendo las aberraciones más mortíferas en los templos mayas y de antiguas civilizaciones. Dios. Así, porque sí. Así porque sí. Claro, pero no encuentran nada, güey. Oro no, pero sí algo mortal, de a huevo. Que haya visto la estatua está infectado por sus efectos anómalos. Debe observarse constantemente,
o alguien que lo haya visto en el pasado caerá repentinamente muerto por un problema de salud severo, como un derrame cerebral o la ruptura de múltiples órganos. Como el dios de la muerte que representa la estatua, aparece encima del cadáver de quien acaba de matar. Si no se le presta atención continuamente, seguirá saltando de persona a persona hasta que acabe con todos los que lo hayan visto. De Sus hecho es habilidades- aún más mortal que el maní, entonces. Entonces solo funciona si lo ven. O sea, mata, si lo dejan de ver, mata a todos los que lo hayan visto antes. Si Oye. lo vieron 1000 personas antes, pero alguien lo deja de ver hoy, mata a las 1000 personas. A ver. Es mucho más mortal que el maní. Dios. ¿De dónde sacan estas mierdas? Pinches arqueólogos. ¿Por qué no tienen...? Desde teletransportación y el hecho de que representa una amenaza para muchos, lo convierten en un enemigo verdaderamente formidable. Se mantiene en una celda constantemente iluminada y es observado por 2 miembros del personal de clase D en todo momento. Pero un tercero crucial en la contención de SCP-689 es un miembro del personal de nivel 2 o superior. Permanecen en una sala de control, usando una visera especial para evitar que vean a 689 y se infecten ellos mismos. Si la contención falla, es su trabajo activar el interruptor de ejecución de los observadores de clase D para evitar que se conviertan en vectores de infección. Joder, Hoy, no hay este otra. trabajo recayó en la Hay que doctora matarlos. Julia Reed. Ella estaba conectada a los 2 observadores a través de una transmisión de audio, Por eso lo que los le collares. permitía permanecer en contacto constante con ellos, y tenía el dedo en la llave de activación de un par de collares explosivos que estaban alrededor del cuello de los clase D. Pocos sabían que el corazón de la doctora Reed era su propia bomba de tiempo. Ahora ya sabes a lo que nos enfrentamos. Una escultura rompecuellos y una estatua de la muerte que se teletransporta con una lista de objetivos que Una contiene a calaca todos asesina. los que alguna vez la han Chiquita. mirado, pero que Ay, tiene chiquita. SCP-131 para ofrecer. Las 2 pequeñas Les ayudo. anomalías cíclopes tienen solo una habilidad notable. Nunca parpadean. Eso y una debilidad por los humanos. Estos SCP de como clase gatitos. segura no representan una amenaza para sus cuidadores, e incluso pueden formar vínculos con los investigadores y otro personal que les muestre Bonito afecto. ojo. Por supuesto, el director del sitio Hay que 19 inventarlo. desaconseja la formación de estos Qué asco, vínculos con esa porque puede madre. distraer, pero eso no significa que no suceda. Los 2 iPods, conocidos como SCP-131-A y SCP-131-B, son idénticos en apariencia excepto por sus colores. A es naranja y B es amarillo. Los 2 parecen comunicarse entre Gran sí a través de diferencia. chillidos agudos, y también parecen tener una capacidad innata para detectar el peligro que ocurre en las cercanías, así como el peligro que ocurre cerca de las personas con las que se ha formado un bonito. vínculo. Debido a su incapacidad para causar daño y su comportamiento generalmente afectuoso, los iPods pueden deambular por el sitio 19, siempre que se mantengan fuera del camino de los investigadores y se mantengan fuera de las áreas restringidas. Parece que se apegan a las reglas, aunque se les realizan verificaciones cada hora solo para estar seguros. Mientras los iPods si se se movían revelan. libremente por la instalación, Trevor y otro clase si D adquieren mantenían la mirada conciencia. sobre la escultura en su cámara de contención, Porque toca mientras un hacerlos tercer hombre explotar. barría la mezcla de sangre y excrementos que manchaban los pisos de concreto. Las cosas iban bien hasta que la migraña de Trevor se apoderó de él. Un repentino destello de intenso dolor atravesó su cabeza y en un momento de debilidad cometió un terrible Parpadeo. error. Con un audible gemido de dolor, Trevor cerró los ojos y se llevó los dedos a las sienes. El gemido tomó a su compañero de observación por sorpresa y los ojos del hombre se posaron en él durante una fracción No, de papu. segundo. Pero una fracción de segundo es todo lo que necesita la escultura. En un instante, a Trevor y su compañero observador les Chale. rompieron el cuello, y el tercer clase D fue asesinado antes de que pudiera darse la vuelta. Huele. El protocolo de contención dicta que la puerta debe sellarse detrás del equipo de limpieza mientras trabajan en 173. Pero esta vez, tal vez debido a la complacencia, los guardias se habían olvidado de reforzar la puerta. Por su descuido, les hicieron girar la cabeza 180 grados. SCP-173 estaba suelto. Se enviaron parece que la destacamentos fundación móviles está para llena de ayudar pendejos. en el esfuerzo de contención cuando Ya anduvo 173 jalando comenzó a las causar misiones, estragos en las ¿cómo no? instalaciones. Pero las cosas estaban a punto de empeorar. Todo parecía normal en la celda de contención de SCP-689. Dos clase D observaban mientras la doctora Reed les dictaba instrucciones por un auricular desde Y su centro de justamente a este control. también le dio Sin por embargo, liberarse. lo que la doctora Reed No, pensó que eran solo dolores leves Se en el muere, pecho, era en justamente ella realidad se muere. una insuficiencia Le dio por cardíaca. morirse hoy. Cuando los dos clase D escucharon a su supervisor sufrir un infarto fulminante al otro lado de la línea, entraron en pánico.
Esto significaba que su atención no estaba enfocada en SCP-689 y se distrajeron aún más por el caos que SCP-173 estaba causando en otras partes de la instalación, asesinando investigadores, guardias y trabajadores de mantenimiento por igual, lo que provocó cortes de energía. Las luces de la celda de contención de 689 se apagaron. Se enviaron guardias para ejecutar a los observadores, como es el protocolo para brechas de contención de 689. Pero el hecho de que los recursos ya estaban agotados por la brecha de 173 provocó un error fatal en el juicio de un guardia apostado cerca. Presa del pánico, abrió la puerta y encontró a un clase D muerto con la estatua posada sobre su cuerpo, y el otro corriendo directamente hacia él con miedo ciego. Los dos chocaron y salieron al pasillo. Ambos estaban ahora infectados por la atención anómala de 689 y ambos estaban ahora condenados. Momentos después, los dos estaban muertos, la estatua encaramada sobre sus cuerpos. Accidentalmente llamó la atención de varios investigadores y guardias que corrían para lidiar con la situación. Para estas dos anomalías mortales, esto se estaba convirtiendo en un buffet de todo lo que puedas matar. El personal del sitio 19 ahora estaba lidiando con una anomalía que necesitaba ser mirada constantemente, y otra que si la mirabas, te estaba efectivamente infectando con una enfermedad fatal. Los iPods, sintiendo un peligro inminente cerca, inmediatamente entraron en acción. Fueron estas lindas e inofensivas anomalías las que salvaron al aterrorizado personal durante esta caótica brecha doble de contención. En un pasillo cercano, una investigadora que huía escuchó los crujidos del cuello de sus colegas rompiéndose detrás de ella. 173 se estaba acercando. Esta cosa no se podía dejar atrás. Se volvió y vio la estatua parada allí, a solo 3 metros de ella, con un investigador muerto tirado en el suelo frente a ella. Estaba atrapada en un concurso de miradas mortal con la escultura. Cuánto tiempo podría sobrevivir ahora dependía de cuánto tiempo pudiera mantener los ojos abiertos, y se estaba volviendo cada vez más difícil. Podía sentir que se le secaban los ojos, ardían bajo las luces del techo. 173 solo esperaba. Este no era un concurso que ella pudiera ganar. En un momento final de terror, la investigadora se vio obligada a cerrar finalmente los ojos y esperó el crujido, pero nunca llegó. En cambio escuchó ruidos familiares, chillidos agudos, ¡llegan los salvadores de pibes! Llorando lágrimas de alivio cuando vio a SCP-131-A postrado detrás de 173, viéndolo con su mirada constante y sin parpadear. La escultura asesina quedó paralizada por una pequeña y alegre anomalía de clase segura. Al otro lado de la instalación se había desarrollado una situación similar con SCP-689. La estatua de la muerte se había cobrado muchas vidas, pero SCP-131-B se había abalanzado y congelado la estatua en su lugar con su mirada interminable. Es que parece de Poco repente después, y la un ves sin destacamento querer. móvil con visores que bloquean la visión utilizó tecnología avanzada de ecolocalización para recolectar a SCP-689 y devolverlo a su celda de contención. Todos los que habían visto la anomalía fueron, como dicta el protocolo estándar, reunidos para su posterior eliminación. Mientras tanto, un destacamento móvil devolvió a 173 paralizado a su celda de contención con un montacargas. Ninguna brecha de contención es un paseo, y las brechas de contención con múltiples anomalías peligrosas lo son aún menos. Pero el papel heroico que desempeñó SCP-131 para volver a controlar las cosas Se fue solearon en el indispensable. SCP-verso. Después de todo, no es solo la potencia bruta lo que cuenta cuando se trata de anomalías. El único poder anómalo que 131 necesitaba para salvar todo el sitio era su capacidad para seguir observando cuando nadie más podía hacerlo. Son tan efectivos en este rol que se les ha considerado seriamente para roles permanentes como guardianes para SCPs como 173 y 689. Y en nuestra Ahora opinión, tienen salario están más que mínimo. calificados. Wow, Ahora echa un vistazo a SCP-999, el monstruo de las cosquillas, y el de las SCP-5031, cosquillas es otro increíble, monstruo man. asesino más.